Y ahora sí, creo que quién mejor para explicarnos hasta qué punto esto es importante que nuestro ponente. Podríamos presentarlo de 1000 maneras. Tiene una carrera brutal en la que podríamos tocar muchos diferentes hitos, pero habiéndolo conocido, yo diría que os vamos a presentar una persona comprometida con la educación, una persona pasional que se ha dejado llevar por su vocación y por sus ganas de compartir. Estamos hablando de José Ramón Gamo. Un fuerte aplauso para él, que toma escenario. José Ramón, todo tuyo. Bueno, cuando Macmillan me contacta para dar esta charla, me quiere contratar para dar una charla sobre neuroeducación. Y después de una conversación con ellos de 1 hora y pico, les digo, esto está muy bien, pero como yo vivo de crisis en crisis, que sepáis que después de la última crisis ya no estoy en este tema, ahora estoy en otro tema. Y les conté lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Pues fijaos, mi preocupación, cuando yo empiezo a trabajar con temas relacionados con el neurodesarrollo, niños con dificultades de aprendizaje, e intentar mejorar la calidad de vida de estos niños a través de los procesos de reeducación, pero también intentar ayudar a los maestros a que pudiéramos hacer cosas que de alguna manera minimizaran el impacto que estos niños tienen, ¿no?, cuando tienen que adaptarse a los procesos de aprendizaje. De aquí pasé una crisis y esta crisis me llevó a decir, bueno, tenemos que coger la mentalidad de ámbito clínico, que es más científica, e intentar trasladarla al ámbito de escuela y ser un poco más rigurosos a la hora de analizar qué hacemos con los niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que pasamos al tema de neuroeducación, intentar hacer este puente, ¿no?, que era a veces complicado entre lo que decía la investigación y lo que hacíamos luego con los alumnos en las aulas. Y después de 10 años entré en otra crisis. Yo tengo un amigo que dice que hay 3 grandes realidades en la vida. Una de ellas es que los seres humanos siempre estamos en crisis, la de la adolescencia, la de los 30, los 40, los 50. Luego otra que yo no la he podido constatar, que es que los banqueros valencianos van de traje marrón. Esta no tengo el dato. Y la otra sí tengo el dato, y es que si hablas con una persona más de 5 minutos y no te dice que es médico, es que no es médico. Esta la tengo constatada. Bien, entonces en esta última crisis yo lo que me planteaba cuando trabajaba con las escuelas, ¿no?, y con los maestros en procesos de transformación, es que estábamos todos como un poco obsesionados con cosas de mucha complejidad, con el tema metodológico, intentando hacer cosas muy sofisticadas, y estábamos perdiendo de vista lo que para mí me parecían los elementos esenciales, ¿no?, de lo que hacemos con los niños en la interacción alumno-maestro. De hecho, había una cosa que me hizo entrar en crisis, que es que cuando analizábamos qué cosas podían ser más eficaces a nivel metodológico, a nivel de programación dentro de las aulas, todo se caía porque había una variable que hacía que los métodos, por ejemplo, en sí mismos no fueran eficaces. ¿Me explico? Sabemos que una metodología, por ejemplo, como cooperativo, en un momento dado del proceso de enseñanza-aprendizaje puede tener un gran impacto, es decir, puede ser una selección metodológica muy adecuada porque en ese momento es muy eficaz. Igual que esta misma metodología en otro momento del proceso de enseñanza-aprendizaje pues no tiene el mismo nivel de eficacia. Sin embargo, al descubrir que si un maestro no cree en cooperativo, hace de la metodología una herramienta ineficaz, para mí aquello fue tremendo, porque estábamos buscando una respuesta desde lo científico, ¿no?, es decir, algo que pudiéramos universalizar. Pues resulta que es así. Si un maestro no cree en cooperativo, aunque utilice cooperativo en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde cooperativo sería una metodología muy eficaz, hace de cooperativo una metodología ineficaz. Pero no solamente esto, sino que si este maestro tiene una creencia firme en otro tipo de metodología, si utiliza esta metodología en la que él cree en este momento del aprendizaje, donde sabemos que cooperativo sería más ideal, resulta que hace más eficaz su metodología que cooperativo. Lo ideal sería que creyera o tuviera creencia en cooperativo y la aplicara en el momento donde sabemos que es más eficaz, porque entonces no le conseguiríamos igualar, ¿entendéis? Pero dependía de las creencias. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque, claro, decimos, joder, si al final depende de la creencia del maestro, qué difícil va a ser conseguir encontrar modelos de programación o modelos metodológicos que nos permitan dar un cierto nivel de calidad educativa a todos los chavales.
Y lo otro que me hacía entrar en crisis es que estábamos tan focalizados en esto que mi sensación era que estábamos perdiendo la esencia de lo que es ese misterio que se produce, que no hay ámbito científico que lo pueda analizar, el misterio que se produce en la relación de los alumnos con los maestros. Aquí está la magia de la educación, ¿no? Y buscaba los elementos esenciales y me dio por ahí. Y entonces empecé a estudiar la historia de la humanidad. Fijaos qué cosas, ¿no? De la neurociencia a la historia de la humanidad. Bueno, pues la historia de la humanidad es una historia del progreso. Así que cuando yo pregunto a los profes qué entendéis por progreso, es peculiar porque todo el mundo tiene una visión general del progreso, pero nos cuesta definir esto del progreso, ¿no? Mirad, el progreso es muy sencillo. Los seres humanos nos hemos ido encontrando a lo largo de la historia con una serie de problemas. Y curiosamente, hemos sido capaces de resolver estos problemas en lugares distintos del planeta, sin tener conexión y comunicación entre nosotros, y hemos encontrado la misma solución a ese tipo de problema. Es algo espectacular. Y progresar es esto, progresar es encontrar una solución a los problemas. Pero se produce un bucle muy particular, que es que cuando encontramos una solución a un problema, normalmente generamos otro problema. Por lo tanto, hay que buscar una solución al nuevo problema. Es decir, oye, pues tenemos un problema con esto de ser cazadores-recolectores porque a veces tenemos unas situaciones climáticas que nos dejan escasos de alimento. Así que solucionamos el problema en lugares diferentes del planeta de la misma manera. Nos planteamos domesticar las plantas y pasamos a ser sedentarios. Pero ahí se produce otro problema, de repente que hay excedente. Y entonces, como hay excedente, ¿qué hacemos con el excedente? Hay que resolver este problema. Y lo resolvemos, vamos a almacenarlos para cuando haya carencia. Pero se produce otro problema, que había unos jetas que no querían trabajar y entonces, como tenían fuerza, decían, pues vamos a quitar el excedente a los que lo han trabajado. Y teníamos otro problema, y de cómo conseguimos trabajar con este problema. Bueno, pues empezaron a establecer líneas de poder, es decir, asignamos el poder a alguien para que nos proteja y se lo validamos, y así constantemente, en este ciclo. ¿Y quién resuelve estos problemas? Pues estos problemas los resuelve la inteligencia de los Homo sapiens sapiens. Es decir, la herramienta a la que se nos ha dotado como especie animal es esto que llamáis inteligencia. Bien, ¿y qué es esto de la inteligencia? Bueno, pues analizando lo que entendíamos por inteligencia, hay cosas que son como muy técnicas. La inteligencia forma parte de la inteligencia, lo que serían aquellos procesos mentales que nos permiten razonar. Es decir, cuando le preguntamos a un niño, por ejemplo, en las pruebas de capacidades mentales, le preguntamos ¿en qué es igual o en qué se parece una pera y una manzana? Bien, si los niños nos dicen pues, que tienen piel, rabo, semilla, color o forma, y no nos dicen que son frutas o alimentos, lo que entendemos es que ese niño tiene mucha dificultad en establecer un proceso de razonamiento que le permite establecer la relación lógica entre los conceptos. Esto es una capacidad. Procesos de razonamiento que nos permiten razonar y establecer relaciones lógicas. Bien, razonamiento lógico abstracto, silogístico, analógico, tal, transitivo. Aquí hay una parte del constructo que entendemos por inteligencia. Bien, pero yo puedo ser muy capaz y no ser nada inteligente. Lo otro que sabemos de la inteligencia es que tenemos una función espectacular que nos convierte de sapien en sapiens sapien, que es la función ejecutiva. Específicamente, esta función la tienen los seres humanos. No hay ninguna otra especie animal que atesore esta peculiaridad neurofuncional, las funciones ejecutivas. ¿Qué creéis que moviliza el cerebro del ser humano? Pues mirad, lo que moviliza el cerebro del ser humano son los deseos. Puede ser un deseo muy miserable, me hago pipí, o puede ser un deseo muy elaborado, muy sofisticado. Pero esto es lo que pone en marcha la maquinaria de producción neurocognitiva. Una vez que se activa mi deseo, automáticamente se activan mis emociones. Y esas emociones, pues muchas veces son el anuncio del premio de si consigo lo que deseo. Bien, la producción emocional da lugar a que empiece el cacharreo del pensamiento. El cerebro empieza a producir pensamiento. ¿Y qué solemos pensar? Bueno, pues solemos poner en marcha pensamientos a favor de lo que deseo. Y estos pensamientos muchas veces desembocan finalmente en una decisión. Y estas decisiones se traducen en comportamientos. Es decir, yo deseo esto, aparece la emoción asociada, aparece el pensamiento
y aparecen decisiones que pondría en marcha, conductas, para conseguir lo que deseo. Hasta aquí todo bien, hasta aquí neandertales. Pero en el momento que somos capaces de tomar control voluntario y consciente de lo que tú deseas, lo que sientes, lo que piensas, lo que vas a hacer y la repercusión y la consecuencia que tiene sobre lo que vas a hacer, y eres capaz de tomar autogobierno de ti mismo y decidir hacer otra cosa, aunque vaya en contra de tu deseo, pero te beneficia a medio o largo plazo, o, fíjate qué maravilla, o va en contra de tu deseo, pero tu deseo perjudica a otros, y soy capaz de renunciar a mi deseo por no perjudicar a otros. Todo eso lo hace lo que llamamos la función ejecutiva. Bien, pues ahí tenemos otro constructo de lo que es nuestra inteligencia. Bien, pero hay otra cosa maravillosa en la inteligencia, y es que la inteligencia no se puede entender como un estamento, no se puede entender como algo estático o conceptual. La inteligencia es dinámica. ¿En qué sentido? En que la inteligencia requiere de valentía y acción. Valentía y acción. Es la inteligencia en movimiento. ¿A qué me refiero? Estamos en un barco, hay un agujero en el barco, está entrando el agua, el deseo es no ahogarme, no hundirme, la producción de pensamiento razona claramente qué tengo que hacer con ese agujero, me vienen las ideas de cómo podría solucionar ese problema, lo tengo claro y no me muevo. Y me dejo hundir. ¿Os parecería inteligente? No, la inteligencia requiere de la valentía y de la acción. Y esto para mí con los maestros me parece muy relevante, porque muchas veces nuestra inteligencia nos dicen que cosas que se están produciendo dentro de las aulas o presiones que tenemos del sistema no son coherentes con lo que nuestra práctica docente nos está indicando o con lo que nuestra relación directa con el alumno, esta parte del misterio, nos dice que es lo que debiéramos hacer. Así que cuando el maestro con su inteligencia toma conciencia de eso y no es valiente a la hora de actuar, lo que no está siendo es inteligente, por muy capaz que sea, o mucha capacidad de autogobierno con su función ejecutiva. Hasta aquí, más o menos, todo claro lo que sería este constructo de la inteligencia. Bien, ¿qué nos permite la inteligencia? Resolver los problemas. Y cuando resolvemos un problema, lo acabamos convirtiendo, esa solución al problema se acaba convirtiendo en una cultura. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es el resultado final de nuestro cacharreo mental, resolviendo problemas y llegando a algo que ha permitido la resolución de ese problema. Puede ser una herramienta física, como el molino de viento o el teléfono móvil, o puede ser una herramienta conceptual, como una norma, una ley, la creencia en dioses. Esto lo entendemos bien, es decir, que la inteligencia produce soluciones a problemas que pueden resultar el producto final una herramienta física o puede resultar el producto final una herramienta conceptual. Y aquí otra de las maravillas, los seres humanos somos animales conceptuales. Es decir, tiene más importancia tus creencias. ¿Recordáis el maestro que no creía en cooperativo? Y sin embargo sí tenía creencia en otro perfil de metodología y esto hacía que fuera más eficaz su acción docente utilizando la metodología en la que él creía. Somos animales conceptuales y las creencias son tremendamente poderosas. Por eso lo importante es cambiar el pensamiento de la gente si realmente queremos cambiar algo en las aulas. No cambiar las metodologías o la manera de programar, es cambiar el pensamiento de la gente. ¿Cuál es el pensamiento, la relación que yo tengo con mi acción como docente? Bien, ya tenemos la inteligencia definida, ya sabemos que la inteligencia nos permite resolver estos problemas y la resolución de estos problemas es lo que llamamos cultura. Y aquí de repente me encuentro con algo absolutamente maravilloso que son las 3 revoluciones cognitivas. ¿Qué son las 3 revoluciones cognitivas? Me llamó mucho la atención porque desde el marco de la investigación en antropología, en sociología, en psicología del desarrollo y últimamente en aspectos de investigación en neurociencias, de repente convergen estos 4 marcos de investigación en reconocer que a lo largo de la historia de la humanidad el Homo sapiens sapiens ha pasado por 3 revoluciones cognitivas. Primera revolución cognitiva, la representación mental. Es decir, imaginaos a un antepasado vuestro sentado a la orilla de un río y el tío coge un canto rodado y es capaz de representar en su cerebro, imaginar en su cerebro que puede sacarle punta
y afilarlo. Pero no solamente es capaz de imaginar esto, es increíble, es capaz de imaginar lo que podría hacer si le saca punta y si lo afila. Podría ensartar animales o defenderse y podría cortar la carne o quitar la piel. Pero no solamente es capaz de imaginar esto, es capaz de representar mentalmente e imaginar qué acciones tendría que llevar a cabo para sacarle punta y afilarlo. Esto hoy os puede parecer una perogrullada, pero cuando no existían las flechas, era una auténtica evolución cultural. De repente, el cerebro del Homo sapiens debuta en esta capacidad de la representación mental y esto supone que teniendo las mismas funciones mentales, las mismas estructuras cerebrales, los mismos millones de neuronas, sus capacidades, ¿recordáis la capacidad? Procesos de razonamiento, sus capacidades mentales dan un salto exponencial. Fijaos, cuando testeamos esta tarea, que es muy sencilla, con niños de 9 años, les decimos a los niños de 9 años, niños sanos, niños neurotípicos, que se inventen un problema de matemáticas para que yo tenga que hacer 5 por 4. No sabéis la dificultad que hay en la población de 9 años, neurotípicos, sin ningún tipo de dificultad neurofuncional, para realizar esta actividad. La dificultad de representar mentalmente lo que implican estos símbolos en una realidad. Esto es lo que estamos haciendo en la escuela. Por lo tanto, si tenemos la representación mental como primera revolución cognitiva, yo lo que me planteo es ¿qué hacemos intentando hacer transformaciones sofisticadas cuando lo básico no lo tenemos cubierto? Y por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer en la escuela? Cuidar y mimar mucho cómo tenemos que hacer que los niños que tienen esta función de forma innata natural, poder potenciar y favorecer el desarrollo de la representación mental. ¿Y qué es lo que hemos descubierto al respecto? Pues que hay dos áreas del conocimiento que nos pueden ayudar mucho. Una está relacionada con el desarrollo creativo y artístico. Así que a lo mejor hay que dar mucho peso y mucha importancia a aquellas áreas donde los chavales tienen que trabajar con lo creativo y lo artístico. No siempre lo creativo es artístico, Que cuando decís, este niño es muy creativo, mira qué dibujo. Digo, mira, el niño dibuja bien, tendrá mucha imaginación, pero a mí no hay nada aquí que me indique que es creativo, porque la creatividad implica la capacidad de poner en marcha procesos de razonamiento que permitan encontrar soluciones originales y distintas a los problemas. Así que el hecho de que me enseñéis un dibujo de un chaval y me digáis, mira qué creativo es, pues yo os criticaré y diré, no, el niño es imaginativo y se le da bien dibujar, pero no me ha expresado bajo ningún concepto que sea un tío creativo. Y el otro área del conocimiento son las matemáticas. Así que debiéramos tener mucho cuidado en los claustros a la hora de imaginar y repensar qué es lo que estamos haciendo con nuestro programa de formación en el área de matemáticas con los niños. Si seguimos pensando que la resolución de problemas con un proceso de razonamiento lineal 2 más 2 es igual a 4, donde siempre tenemos que resolver las cosas de la misma manera, es decir, solo hay una solución posible para el problema, esto nos va a ayudar a potenciar la representación mental, estáis equivocados. Fijaros, los neandertales y sapiens sapiens conviven durante miles de años. Y cuando se analiza la cultura, es decir, qué herramientas durante esos miles de años han desarrollado los sapiens sapiens y qué herramientas han desarrollado los neandertales. Desde el primer año que conviven hasta el final de la convivencia de estos dos grupos, los neandertales no evolucionan culturalmente. Las herramientas desarrolladas son las mismas hasta el final de su existencia, mientras que sapiens sapiens, en estos mismos años de convivencia, gracias a la emergencia de la representación mental y, por lo tanto, el crecimiento exponencial de su capacidad intelectual, elabora herramientas cada vez más sofisticadas que permiten resolver problemas más complejos. Bien, segunda revolución cognitiva, el lenguaje. El lenguaje es la segunda revolución cognitiva. El ser humano se inventa el lenguaje. Es una herramienta cultural para resolver un problema. Y es súper eficaz, por eso se ha consolidado como se ha consolidado. Y hemos tenido la suerte de que neurofuncionalmente estábamos predestinados a tener este invento.
Por eso hoy el lenguaje oral es innato. Bien, cuando vemos lo que ocurre con sociedades prelingüísticas, es decir, cuando estamos analizando sociedades que tienen entre 300 y 3.000 palabras de vocabulario que todavía están en la edad de piedra, y analizamos el desarrollo de capacidades mentales en estas sociedades, los adultos sanos de estos grupos sociales presentan un desarrollo de capacidad intelectual equivalente a niños de 9, 10, 11 años de una sociedad lingüística desarrollada. Es decir, son sapiens sapiens, que tienen las estructuras neurofuncionales las mismas que vosotros. Tienen los mismos millones de neuronas y de glías, los mismos. Es decir, que todo el potencial está ahí. Sin embargo, la no incorporación de esta herramienta cultural que es el lenguaje limita el desarrollo de su capacidad. Y recordar, la inteligencia es lo que nos permite progresar y resolver problemas. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con el enriquecimiento y el cuidado del lenguaje en los niños en nuestra escuela? ¿Qué valor tiene la sintaxis y la morfología si un niño es desconocedor del vocabulario con el que les estamos expresando los conceptos? Si no tiene la capacidad de razonar lingüísticamente. Cuando esto se analiza a partir de que se intuye que aparece la emergencia del lenguaje, se vuelve a analizar la cultura de neandertales y la cultura de sapiens sapiens. Y ahí volvemos a observar el siguiente salto de la capacidad intelectual. ¿Cómo se manifiesta? Con herramientas culturales tremendamente sofisticadas, como la creación de normas, leyes, enterramientos, religiones. Esto es una auténtica maravilla. Bueno, pues la preocupación que tenemos hoy en día es sobre el empobrecimiento lingüístico en nuestros chavales. Tenemos una situación objetiva de empobrecimiento lingüístico. Cada vez menos volumen de vocabulario por etapa de desarrollo, cada vez menos desarrollo de las capacidades básicas, el razonamiento lógico-conceptual y el razonamiento lógico-deductivo-lingüístico en función a los hitos del desarrollo. Por lo tanto, lo que estamos provocando es un empobrecimiento en las oportunidades del desarrollo intelectual de los niños. Así que mi idea es, dejemos de pensar en cosas sofisticadas y complejas y empecemos a pensar cómo cuidar en nuestros niños su desarrollo lingüístico y el enriquecimiento de su lenguaje. Tercera revolución cognitiva. Esta no hay ninguna que lo supere. Es la lectoescritura. No hay ninguna revolución cognitiva que haya superado esta. En el momento que aparece la lectoescritura, se vuelve a producir otro salto exponencial en el desarrollo de las capacidades mentales de los sapiens sapiens. Y por lo tanto, lo que yo os diría es, ¿cuál es la importancia del desarrollo del hábito lector y la cultura lectora en los alumnos? Puesto que es la revolución cognitiva más determinante para el desarrollo de la capacidad intelectual y, por lo tanto, para atesorar aquella herramienta neurofuncional que nos permite resolver problemas complejos y, por lo tanto, progresar. ¿Sabéis cuál es el fin último de la inteligencia? La felicidad. Esto también está identificado desde diferentes marcos de investigación. El fin último de la inteligencia es la felicidad. Y cuando buscamos soluciones a un problema, en realidad lo que estamos buscando es no cualquier solución a un problema, sino soluciones que solucionen el problema a la par que aseguran el bienestar de la mayoría de las personas. Cuando esto no se produce, cuando la inteligencia no encuentra una solución a un problema que genera el bienestar a la mayoría, se produce un fenómeno muy darwiniano, que es que esa solución al problema perdura muy poco en el tiempo y enseguida es sustituido por otra solución. Cuando una solución a un problema persiste, es porque esta herramienta cultural no solamente resuelve el problema, sino que genera el bienestar de la mayoría de las personas. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que lanzábamos al principio. ¿Debemos educar nuestra inteligencia en valores? Pues sabemos que sí, y sabemos que sí por lo siguiente. Fijaos, hay algo que es innato en los seres humanos. Hasta hace muy poco pensábamos que era específico de nuestra especie. Hoy sabemos que hay algunas especies animales que también presentan esta peculiaridad. Es el altruismo, la capacidad de colaborar, cooperar de forma desinteresada por el bienestar de otros, aunque yo no me beneficie de ello.
Hoy no solamente sabemos que no solo los Homo sapiens sapiens atesoran esta peculiaridad, sino que hay otras especies que también, y también sabemos que no es una colaboración del todo desinteresada. Pero bueno, está bien. Fijaos, cuando los investigadores analizan el altruismo lo hacen con sujetos prelingüísticos, niños que todavía no han aprendido a hablar, por lo tanto son niños de año, año y medio, los que participan en estos procesos de investigación. Todos los conocéis o los habéis visto. Vemos en una sala un niño de estas características con su mamá o con su papá, entra un adulto, esconde una cosa en un cajón, se marcha el adulto, aparece otro adulto, coge la cosa que ha escondido el anterior, la cambia de sitio, desaparece, aparece el adulto primero, va a buscar la cosa donde la había dejado, no la encuentra, se le ve cara de preocupación y el niño prelingüístico, sin ninguna necesidad de recompensa, lo que hace es levantarse y abrir el armario y darle la cosa, o le coge de la mano y le lleva donde está su cosa. La capacidad de colaborar de forma desinteresada y a priori sin que yo me beneficie de ello. Fijaos, es curioso porque cuando recompensan esta conducta en los niños, ¿sabéis lo que ocurre? Que el niño pierde la intención de colaboración altruista. Si recompensamos este tipo de conducta, lo que estamos haciendo es eliminar esta conducta innata en los seres humanos. ¿Y por qué es maravilloso esto que sabemos? Porque el altruismo ha permitido que elaboremos una herramienta cultural muy poderosa que está relacionada con una creencia conceptual y es que tenemos que educar a los sapiens sapiens en dos grandes emociones, la bondad y la compasión. La bondad, ser buenas personas, portarnos bien con unos mismos y con los demás. Y la compasión, ser compasivos con los demás. Estos dos sentimientos son determinantes para el progreso. Y cuando se analiza otra vez desde estos marcos de investigación, aquellas sociedades que por alguna razón pierden la bondad o pierden la compasión, se deshumanizan y son capaces de razonar, tienen buenas capacidades mentales, ahí está su inteligencia, y son capaces de razonar, encontrar soluciones a sus problemas con la peculiaridad de que la solución a su problema no tiene por qué generar bienestar a la mayoría. Y generará bienestar individual o de un pequeño grupo. Por lo tanto, ¿por qué esto limita el progreso? Por algo muy sencillo. Cuando analizan en grupos que tienen que competir por un recurso y hay un elemento egoísta dentro del grupo, ese elemento egoísta, ese individuo egoísta, tiene más probabilidades de supervivencia que el resto de individuos. Así que todo invita a que seamos egoístas. Sin embargo, cuando analizan dos grupos que tienen que competir por los mismos recursos y en uno de los grupos hay más elementos egoístas, el grupo con más elementos egoístas no tiene ni una sola oportunidad de supervivencia. Fijaos la potencia que tiene esto. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que tanto la bondad como la compasión, los sentimientos de solidaridad, todo eso es cultural, no viene dado de forma innata por ser Homo sapiens sapiens. Es decir, que la escuela tiene que liderar y tiene que hacer explícita un programa sistematizado donde nos aseguremos que nuestros alumnos se educan en estos valores de la bondad y de la compasión. Muchos otros también, pero estos son determinantes porque impiden el desarrollo del progreso. Provocan lo que llamamos sesgos cognitivos. Y si yo soy capaz de convencerte de que esta minoría, por alguna razón étnica, de tendencia sexual, de creencia política, si soy capaz de convencerte de que esta minoría, por alguna razón, no tienes por qué ser bondadoso con ella o compasivo con ella, el proceso de las decisiones que tomará tu inteligencia podrá resolver un problema, sin duda ninguna, pero no generará el bienestar de la mayoría. Por eso limita el progreso. Así que a lo mejor tenemos que dejar de pensar en estas cosas tan complejas, y tenemos que irnos a lo esencial dentro de la educación. ¿Qué es lo esencial?
Lo que tenemos que trabajar con nuestros niños es que desarrollen bien sus representaciones mentales, porque les va a permitir imaginar cosas que no existen y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Si hay algún momento de la historia donde esto es relevante, parece que este es uno de ellos. El lenguaje es determinante porque el lenguaje no solamente es capaz de traducir el mundo y hacérmelo entender, sino que es capaz de provocar pensamientos elevados y, por lo tanto, tomar decisiones conceptuales y elaborar una cultura de alto nivel, no empobrecida. Es decir, encontrar soluciones a problemas de forma muy sofisticada y esperemos que con una buena educación en la bondad y en la compasión para que nos beneficiemos la mayoría. Y la cultura de la lectoescritura, no hay nada que iguale lo que hace la lectura en el cerebro del ser humano. Así que si trabajamos con estos básicos, posiblemente lo que estemos haciendo es educar a los niños en cosas que son básicas para su desarrollo como personas, que sean buenas personas, que sean compasivas, que sean capaces cuando terminen el proceso de formación con vosotros en los centros, que sean capaces de emanciparse, pero no emanciparse económicamente, sino emanciparse de la presión que van a tener de la cultura imperante en el momento que ellos empiezan a ser adultos. Esto es una diferencia que para mí es significativa. Los niños tendrían que poder salir del sistema formal en el que les estamos educando y formando con aquellas competencias que les permitan emanciparse de su cultura imperante. Y no siempre se van a emancipar en cuestión de lo que nosotros creemos que debiera ser. Es decir, que ellos tienen una cultura que es la globalización, la digitalización, hay toda una serie de cosas que generan mucha presión que nuestros chicos van a tener que tomar decisiones creativas para resolver problemas muy complejos en muy corto espacio de tiempo. Así que más vale que lo hagan de forma generosa para que todos nos beneficiemos de ello y que no se benefician unos pocos. Una cosa que a mí me parece interesante, y con esto voy a acabar, que debiera ser un proceso de reflexión en la escuela, es aquellas cosas que sabemos que impiden el progreso. Una de las cosas que sabemos que impiden el progreso, hay muchas, pero hay 5 que son determinantes, porque solo con que emerja una de ellas paraliza todo el proceso del progreso en la especie humana. Una es el miedo, 2, la ignorancia, el odio, la injusticia y la extrema pobreza. Miedo, odio, ignorancia, injusticia, extrema pobreza. Con lo cual yo invitaría a los maestros, por favor, que cuando estáis relacionándoos con vuestros alumnos y estáis generando en ese espacio de tiempo lo que llamamos el misterio, ¿no?, de la relación que se produce entre maestros y alumnos, lo que debiéramos tener en mente y debiéramos tener una actitud filosófica. Es decir, no hay que tener miedo a la palabra filosofía. Parece que los maestros, ante la palabra filosofía, es el equivalente a los niños secundarios de la palabra matemáticas. La actitud filosófica es solamente tener un proceso de reflexión, de automirada, reflexionar sobre cuál es mi papel cuando yo interactúo con los niños. ¿Soy un transmisor de contenido? ¿O yo tengo que atesorar y empoderar un modelo que lleve a mi alumno a no tener miedo, ser valiente, a ser justo, a ser honesto y a atesorar conocimiento, no información, conocimiento? Y para mí estos son los esenciales en educación, buscar aquellas acciones que debemos hacer con nuestros alumnos y con nuestro claustro de cambio de la mentalidad, donde si no cumplimos con los básicos, con los mínimos, no podemos lanzarnos a hacer cosas sofisticadas, cosas complejas, porque si no se produce un fenómeno peculiar. El otro día lo hablaba con un grupo de maestros en Almería y decía, estamos tuneando, ¿todo el mundo conoce el fenómeno de tuning? Con los coches. Estamos tuneando coches, estamos poniendo un alerón de diseño de última generación en un Fiat 600. ¿Cómo se va a beneficiar la potencia del motor de un Fiat 600 de meter este elemento tuneado? ¿Entendéis? Un Fórmula 1 se beneficiará de ese alerón, porque tiene la potencia para aprovechar esa tecnología tan sofisticada. Pero desde luego un SEAT 600 no va a ganar nada
porque tiene la potencia que tiene. Así que yo soy partidario de dejar de tunear, de poner parches y hacer un proceso reflexivo y pararnos y pensar. Bien, dentro de esto hay dos cosas que son mágicas. Una de ellas nos la describe John Hattie. En inglés se dice de otra manera, nosotros en castellano lo traducimos como la mirada del maestro. Y esto a mí me parece fundamental. Es decir, dentro de este misterio en la relación de un maestro con un alumno, que es inigualable, que no se puede estudiar, que no hay marco de investigación que sea capaz de abarcar esto, porque tiene que ver con el proceso de la relación humana, ese misterio, que sepáis que dentro de ese misterio podéis utilizarlo de dos maneras. El misterio para romper el espíritu de un niño o el misterio para liberar el espíritu de un niño. Y tenéis esta capacidad, lo siento decíroslo, en esta interacción misteriosa del alumno con su maestro, podemos utilizar este misterio, el poder del misterio, para destrozar su espíritu o lo podemos utilizar para liberar su espíritu. Yo espero que haya muchos maestros que liberen espíritus en lugar de maestros que pisoteen los espíritus de los niños. Bien, lo que os estaba diciendo es que lo que debiéramos intentar, ¿no?, es transmitir a los chavales esa confianza que yo tengo como adulto en que con tu capacidad de esfuerzo, con tu capacidad de compromiso, de trabajo, y mi relación contigo, mi afectividad hacia ti, sé quién eres, sé que estás aquí, compartimos este espacio-tiempo y juntos de la mano, como decía Benedetti, somos mucho más que dos. Y andando este camino juntos, no sé dónde vamos a llegar, amigo, pero tú vas a poder mejorar. No sé hacia dónde, pero vas a poder mejorar. Y lo otro que me parece muy importante es cuidar esto que llamamos la mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Mirad, hasta la Segunda Guerra Mundial pensábamos que lo que uno debía observar para establecer un pronóstico más o menos eficaz en cómo iba a ser el proceso de desempeño de una persona en cualquier proceso de aprendizaje, teníamos que observar su cociente intelectual, la calidad de estos procesos de razonamiento que hemos visto antes. Esto es lo que teníamos que observar. Si tenía buena capacidad, iba a haber un buen desempeño. Después de la Segunda Guerra Mundial descubrimos que no. Yo no, que no me dedico a la investigación. Otros, yo lo cuento. Y descubrimos que no. Y descubrimos que es la función ejecutiva, tu capacidad de tomar control voluntario y consciente y, por lo tanto, tomar control de tu atención y poderte concentrar y ser organizado, planificado, perseverante, voluntarioso, controlar tus emociones, no responder impulsivamente a tus deseos y, por lo tanto, a tus conductas basadas en el deseo. Esto era lo más relevante para que yo pudiera intuir hacia dónde iba a ir esa persona en un proceso de aprendizaje en su vida. Y hoy sabemos que hay algo más poderoso aún que estos dos indicadores, que es la mentalidad de crecimiento. Y vuelve a formar parte de mi crisis. ¿Por qué? Porque la mentalidad de crecimiento es una creencia. ¿Os acordáis que somos animales conceptuales? La mentalidad de crecimiento es una creencia. Y es la creencia de que con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi compromiso, sostenido en el tiempo, independientemente del nivel de dificultad que yo pueda tener ante un proceso de aprendizaje, voy a ser capaz de mejorar, de dar mi mejor versión. Y esto es tremendamente importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que queremos son personas competentes, capaces de desarrollar conocimiento, adquirir habilidades. Estas habilidades poderlas llevar a nivel de destrezas y con un poco de suerte y perseverancia y pasión convertir las destrezas en talentos. Y con la generosidad de poner estos talentos al servicio de todo el mundo, construir una humanidad mejor, es decir, personas más bondadosas y más compasivas. Muchas gracias, ha sido un placer. Increíble presentación, la verdad que has tocado muchos temas y todos creo que nos iban tocando a todos por dentro. La verdad que yo iba mirando al público que hoy tenemos aquí presente, todos apuntando, todos tomando notas, todos pensando cómo aplico esto. Bien, mientras tú nos exponías toda esta mirada, toda esta visión, toda la gente ha ido compartiendo ideas. Sé que muchos de vosotros estabais tan absorbidos por la comunicación de José Ramón que no lo habéis hecho. Este es el momento de coger vuestros teléfonos o en la pantalla misma del player y volcar qué preguntas
pregunta os gustaría compartir? Puede ver con lo que acabamos de hablar ahora o puede ser otra cosa. Hoy tenemos la posibilidad de interpelar con un ponente de esta categoría y de hacerlo, tanto si estás aquí como en casa, igual para todos a través de la aplicación. No solo esto, sino también os recuerdo que aparte de poner vuestra pregunta, podéis dar un like a aquellas preguntas que más os resuenen, que más os interesen. De esta manera las podemos rankear y ver cuáles son las más votadas, cuáles son las que interesan a la mayoría de la audiencia que tenemos hoy aquí. Bueno, tela, ¿no? Hay muchas cosas que tratar aquí. Si te parece, nos han puesto aquí un pequeño setup para que estemos cómodos. Te invito a pasar y de esta manera avanzamos. Muy bien. ¿Por dónde empezamos, Sí, no os quedéis atrás, este es el momento. Recordad, siempre quiero que digáis, pudimos preguntarle algo en directo. Este es el momento, es la proactividad y lo conseguimos esta vez gracias a la tecnología. Bueno, vamos para allá, vamos a ver qué tenemos, si te parece. Aunque, mira, pues la gente está votando a tope aún. Vamos a darles un momento. A mí me gustaría preguntarte algo. Has hablado de muchas cosas que tienen que ver con la actitud, con el compromiso, con la autoconciencia, con el autocrecimiento, ¿no? Y la conciencia de uno mismo para ser coherente en diferentes acciones. ¿Qué papel jugarían aquí los contenidos educativos? Que es un poco lo que nos une aquí. Dentro de todo este ensamblaje de contenidos que tienen toda relación unos con otros, ¿qué papel juegan los contenidos educativos, por favor? Bueno, no es posible hacer un proceso de aprendizaje si no tenemos que aprender. Es decir, que los contenidos tienen un papel relevante siempre en los procesos de aprendizaje. Para mí lo importante es que el maestro es el que tiene el conocimiento y el criterio a la hora de seleccionar aquellos contenidos que él crea que le pueden servir de vehículo para hacer esta acción de educar. Entonces, creo que tener una buena paleta, una buena oferta de contenidos es interesante para que los maestros puedan guiarse o inspirarse sobre qué contenidos quieren pivotar el acto educativo. Me ha gustado mucho esto que has comentado, que el contenido al final es un vehículo, pero quien conduce este vehículo, quien pilota este vehículo son los docentes, ¿no? En este aspecto, pues cada uno tiene que encontrar el vehículo que mejor le vaya para llegar a sus objetivos. Magnífico. Vemos a ver qué nos comenta la audiencia. Mira, las voy a poner en orden de popularidad, así que si no le habéis dado un like, este es vuestro momento. Vamos a intentar ir más o menos por orden y vamos para allá. Magnífico. Bueno, hay muchísimos comentarios que no son preguntas. Cosas como liberar el espíritu de los niños, nunca destrozarlos, qué importante. Yo creo que muchas cosas de las que has comentado son cosas que sienten los docentes en el día a día y tú has puesto unas palabras que han tocado mucho a ellos, ¿no? Bondad, compasión, comentan por aquí, la importancia de todo esto. Ojo, aquí viene una pregunta, y una pregunta que puede ser interesante. Y dice así, ¿qué papel, están votando el personal, qué papel juegan las familias en el desarrollo de esos valores en el... un momento. Hay muchas votaciones, me va moviendo todo. ¿Qué papel juegan las familias en el desarrollo de esos valores, en el de la bondad y la compasión? Bueno, desde luego las familias son muy condicionantes en esto, ¿no? Pero no debemos olvidarnos que precisamente la institución de la escuela, como herramienta cultural, como invento de los seres humanos para solucionar un problema, sobre todo en esta escuela que nosotros atesoramos, precisamente lo que persigue es compensar estas situaciones donde los niños no han tenido la oportunidad de desenvolverse en un entorno, en una familia, donde estos valores se estén llevando a cabo. Es decir, el papel de la familia, fundamental, determinante. El papel de la escuela es de salvavidas ante aquellos niños que han tenido la desgracia de no nacer en un entorno donde nos aseguremos que se están transmitiendo estos valores. Y esto para mí es fundamental porque la escuela tiene este papel magnífico democrático de poder igualar las oportunidades a quien no las tiene por cuna. Sí, es extremadamente importante. Vemos que es un apoyo a lo que ya se tiene en casa o en caso de que no se tengan los correctos, es un referente para todos los niños. Bien, seguimos. Hay muchos comentarios que no son preguntas. Miedo, odio, ignorancia, el día a día que vivimos. ¿Crees que debería haber más comunicación entre familias y colegios? Esto sin duda es uno de los grandes hándicaps. Está equipo directivo, profesores, alumnado, familias. Se genera ahí como todo una red de comunicación que a veces no es la idónea. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que debiera haber más comunicación entre familia y colegio. Soy partidario de este tipo de política educativa, donde la familia tiene que participar más, ¿no?, en
en la escuela, pero también creo que esto hay que hacerlo bajo un marco, es decir, no de cualquier manera. Creo que hacemos poca pedagogía en las escuelas, hacemos poca pedagogía en lo que es la comunicación con la familia y en la cultura de la relación con la familia, ¿no? Entonces, no se trata de, no, hay que tener más comunicación con la familia y que la familia entre más en la escuela. No, previamente hay que tener unas reglas del juego y hay que generar una pedagogía de cuando la familia y la escuela se están relacionando, dónde lo estamos haciendo, con qué objetivos y siempre los niños como foco. Magnífico. Vas directo al grano, nos va a dar tiempo a unas cuantas, ¿eh? A este paso, te lo agradezco. Así que animaros, si queréis hacer más preguntas, creo que estamos en el momento idóneo. Preguntan aquí, y hay muchas votaciones, ¿deberíamos cambiar el peso de las asignaturas tal y como están actualmente? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta respecto al peso de las asignaturas. Yo lo que tengo claro es que lo que hay que liberarse es de la tiranía de los contenidos, en el sentido que la educación lleva un tempo. Y la formación también lleva un tiempo. Son cosas diferentes. La educación, estamos hablando de esto que hablábamos, de esta transmisión de los valores, de este misterio que se genera en la relación maestros y alumnos, ¿no? Y la formación tiene que ver más con los contenidos. Ambas dos cosas tienen un tiempo. Y no respetar este tiempo, eso es una aberración. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la tiranía de los contenidos está haciendo que los maestros no tengan el tiempo para generar el tempo que se requiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ser es selectivos con los contenidos, porque por eso tenéis el criterio de cuáles os parecen relevantes y por qué os sirven vehicularmente para ir donde queréis ir con los chavales, pero que no roben el tiempo que se necesita para educar a los críos. Qué importante poder tener esta mirada y ver cuáles son los tiempos reales, ¿no? Vamos a ver cómo está la audiencia. En algún momento vamos a conectar con la audiencia que tenemos al otro lado de la pantalla, que sabemos que están dando ahí a los emoticonos para saber cómo están. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viviendo desde el otro lado? Os sentimos cerca. Gracias por vuestra participación. Un saludo a todas y a todos los que estáis ahí. Mira esos likes, esos emoticonos. Compartid con nosotros, que os queremos sentir bien cerca. Esta es la actitud. Muchas gracias por estar ahí, por vuestro compromiso. Seguimos. Nos preguntaban algo así que decía, ¿qué peso crees que tiene o qué importancia tiene la formación emocional en docentes? ¿Y qué espacios crees que son los idóneos para que esto se dé? Porque en el día a día esta misma tiranía de los contenidos no afecta solo a los niños, sino a veces también al propio docente en su proceso, ¿no? Bueno, yo creo que el peor escenario para que uno sea esclavo de sus emociones es la escuela y la interacción en el aula. Es decir, creo que los docentes tienen que tener recursos, ¿no? Y conocimientos que les permitan gestionar emocionalmente, sin duda ninguna. ¿Por qué? Por lo que hemos visto antes, porque si un ser humano no es capaz de gobernar sus deseos y no es capaz de gobernar sus emociones, pues posiblemente las decisiones que se tomen sean erróneas. Yo aquí pongo un ejemplo, si tengo un minuto. Tienes todos los minutos que quieras. Estaba analizando y estudiando diferentes personajes que hacen actividades de altísimo riesgo, ¿no? Hay un chaval asturiano que con 24 años ha llegado con su bicicleta al Polo Sur. Es la primera persona en la historia de la humanidad que llega sin asistencia ninguna con la bici al Polo Sur. Y entonces se le ve en un momento dado, se graba él un documental, se le ve en un momento dado sacando cuestiones, razonando qué cosas le podían pasar en esta aventura, ¿no? Y buscando las soluciones a esto que le podía pasar. Y va al centro de Groenlandia de interpretación del Polo Sur, donde había expedicionarios expertos, se lo comenta, le completan, dicen, bueno, aparte de estas que has detectado, yo contemplaría estas otras, buscan las soluciones y luego ves al tío memorizándolas de arriba abajo. Y entonces, cuando le preguntan por qué memoriza estas respuestas, respuestas como cómo actuar ante una quemadura por frío, decía, porque en un momento dado, cuando yo esté en una situación de extrema fatiga o esté en una situación deshidratado o yo no voy a poder tomar una decisión inteligente. Con lo cual tengo que tener memorizadas las respuestas inteligentes a estas situaciones. Esto es lo que yo diría a los maestros. Por esto del tiempo, ¿no? El 30% del tiempo que dedica un maestro a su proceso enseñante es a gestionar grupos. Cállate, siéntate, escúchame, tal. Y no dedicamos el tiempo que requiere analizar por qué se produce eso y qué respuestas tengo que dar yo a eso. Entonces, de esta manera, tú no podrás controlar tu emoción puntual en ese momento, pero sí te aseguras no fracasar en la decisión que tomas empujado por tu emoción.
porque tendrás anticipado una serie de menú de respuesta ante esos estándares comportamentales o de diferentes situaciones que se producen en el aula. Para mí esto es determinante. Yo siempre digo, dedicar, por favor, el primer mes, cuando empecéis con un grupo escolar, sin tocar ningún contenido, sin empezar con las materias, dedicar un mes a trabajar cohesión de grupo, sentido de identidad, quién es quién, conocer, porque vais a convivir un año entero. Y si esto no se hace, vais a tener mucho conflicto en la gestión de grupos. Una buena inversión. Quiero que sepas que, claro, la gente está haciendo aluvión de preguntas a cosas que vas diciendo, estamos en riguroso directo y van dando feedback a lo que vas comentando. Y hay una que me ha gustado por aquí, que decía, ¿cómo podemos escapar a la tiranía de los contenidos cuando nos fuerzan a ello? Supongo que este freno y acelerador a la vez es algo que sienten muchos docentes en la realidad de las aulas que viven en el día a día. Bueno, yo eso lo acepto si quien lo comenta es un docente de una escuela privada que está sujeto a la tiranía de las decisiones de su dirección, inaceptable ante una escuela concertada o pública, porque la legislación, lo que nos dice desde hace ya 2 legislaciones, es que los contenidos no son obligatorios. Los contenidos están ahí para inspirarnos en qué vamos a hacer con lo que es obligatorio es el trabajar y programar en la búsqueda de competencias. Y un maestro puede decidir tirarse 2 meses trabajando con el ciclo del agua porque resulta que el ciclo del agua le interesa para trabajar toda una serie de competencias y está 2 meses con el ciclo del agua. Y nadie va a poder evaluar a ese maestro si lo está haciendo bien o mal porque solo haya visto ese contenido. Porque lo que le tienen que evaluar es si a través de ese contenido ese maestro ha conseguido llegar a los hitos de competencias que se estaban buscando, ¿no? Entonces, la tiranía de los contenidos es una cuestión de valentía y honestidad por parte de los maestros. Porque cuando yo me cruzo con ellos, todo el mundo está con este agobio de los contenidos y ponemos como excusa mi incapacidad de hacer otras cosas porque estoy sujeto a los contenidos. Es un fracaso, que voy a poner un ejemplo, 3 segundos. Adelante. Unidad de aprendizaje La Planta, primero de primaria, programada en 15 días. Se termina la planta, 11 meses. A los 11 meses volvemos a ver la planta, segundo, tercero, cuarto, quinto. Llegan a sexto de primaria, padres de niños de sexto de primaria. Es alucinante. Llevamos 5 años viendo la planta y no se acuerdan de nada, parece que todos los años empezamos de cero. Maestros de sexto de primaria, la misma impresión. Digo, claro, porque según nos dice la investigación en cómo funciona la memoria, todo lo que no se recuerda se olvida. Por lo tanto, si yo veo la planta en 15 días y no vuelvo a reutilizar y redemandar esa información y no la reutilizo en contextos diferentes de donde se entendió algo, se comprendió algo, esas neuronas que atesoran ese conocimiento van a ser reutilizadas para un proceso en el que estemos en el presente. Y esa reutilización implicará el vaciado de la información anterior. Ese es el fenómeno del olvido. Así que si estamos tan preocupados con la tiranía de los contenidos, os digo, tranquilizaos, porque no sirve para nada. No estáis cometiendo ningún pecado. Lo dice la investigación. Así que estaros empoderados a la hora de seleccionar vuestros contenidos y trabajar y pilotar el tiempo que veáis necesario para que aquello se convierta en un aprendizaje significativo, donde el niño establezca relaciones entre lo entendido y lo que ya sabe y sea capaz de utilizar estas relaciones en la resolución de problemas diferentes a donde ha aprendido eso. Ese es el tempo, ahí es donde tenemos que llegar. Pues sí, hay que ser valientes, empoderarse, hay muchas limitaciones que a veces nos las creamos nosotros mismos porque nos van bien para no tirar adelante algunas cosas. Uf, cuántas cosas, qué peso todo lo que estás comentando, ¿eh? Es difícil seguir aquí porque con cada una de tus intervenciones podríamos ahondar muchísimo en una introspección y en una toma de empoderamiento como ahora comentabas. Uf, la gente desde casa nos está votando y hay aquí un vaivén brutal, que sepas que hay mucho engagement con la audiencia, hay mucha conexión y vamos a por la última. Hay una importante que nos decía, sí, está bastante votada, está ahí. ¿Conoces algún programa o proyecto nacional e internacional que se pueda aplicar en la escuela? Uy, que se me escapa, perdona, que se pueda... Mira, me la ponen aquí. ¿Conoces algún programa o proyecto nacionalidad internacional que se pueda aplicar en la escuela y que desarrolle los valores mencionados, la bondad y la compasión? Me preocupa que alguien me pregunte si hay un programa. ¿Por qué? Porque lo que hay son diferentes contextos. Es decir, el trabajo sobre bondad y compasión tiene que ser un trabajo que elabore el claustro de un centro en función a la realidad que se encuentra en su centro.
Es decir, no es lo mismo trabajar estos valores en un contexto social que en otro contexto social. ¿Por qué? Porque hay distancias objetivas, me explico. Es decir, posiblemente los niños del colegio X, de la zona X de Madrid, tengan una situación contextual, ambiental de familias que ya haya hecho un trabajo espectacular, que estemos en un nivel. Y otros niños están en otro nivel. Es decir, creo que el trabajo en estos valores es un proceso de reflexión de un claustro, analizando cuál es la realidad que tiene con su alumnado y con las familias de su alumnado y el barrio en el que viven. Porque son contextos totalmente diferentes. Y entonces tiene que ser una cosa que no podemos sujetarnos a un programa universalizado de esto. Esto está sujeto a un proceso de reflexión. Por eso es la invitación a que los maestros no tengan miedo a abrir un melón que tenga que ver con la actitud filosófica en el acto de educar, en lo que están haciendo. Y si no abres este melón, pues posiblemente seas un mercenario de la educación. Bueno, llegamos casi a la fin de este momento. La verdad que han sido muchas preguntas, pero se ha hecho muy corto. Al menos esta es mi sensación y creo que los que estáis participando en este evento también, porque no paráis de aumentar preguntas, de dar más votaciones. Y bueno, esto demuestra vuestra inquietud y vuestro compromiso. Acabamos aquí, pero bueno, ya que tienes a gran parte del profesorado y de todos los personajes, digamos, protagonistas de la educación de este país aquí y al otro lado de la pantalla, no sé si quieres dispararles un último mensaje, una última... Bueno, yo os diría, ¿no?, lo que le dijo el tío de Spiderman a Spiderman cuando descubre que es el hombre araña, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero sobre todo lo que diría, ¿no?, es, para mí los maestros, que es con quienes trabajo diariamente, a mí me sorprende, ¿no?, la capacidad que tienen los maestros de tomar conciencia de lo que ocurre en sus aulas, ¿no?, y sobre todo cómo les roza. Es decir, a mí una de las cosas que más respeto de vosotros es cómo os rozan las realidades con las que vivís y cómo os revolvéis ante esto, porque creo que es la actitud del cambio. Es decir, como algo no te roce, no te vas a cambiar esa prenda. Si te roza, mínimo vas a intentar cambiarte la prenda. No sé si la que te pondrás nueva te rozará menos, pero vas a probar con otra prenda. Entonces, a mí me gustan los maestros porque les roza. Lo que están viviendo les roza. Esta es mi experiencia estando con muchos maestros todos los días. Pues nada, que estos roces nos hagan mejorar y nos hagan hacer cambios para ir conociéndonos mejor y aportar todo lo que podemos a la infancia. Muchísimas gracias, en nombre de todos. Un fuerte aplauso para José Ramón. Gracias, de verdad. De todo corazón. ¡Wow! ¿Cuántas cosas estamos viviendo en esta mañana de sábado? Es increíble sentiros tan cerca. Ustedes en el otro lado de la pantalla, vuestra implicación, vuestra proactividad, hacen que nos sintamos cerca. Se han hablado de muchísimas cosas y esto me lleva a mí a pensar y a ver algo interesante. Y es que sin duda, viendo todo lo que estamos comentando, lo que tenemos delante es un reto en mayúsculas. Me gustaría hacer un paralelismo, ya que hoy hemos hablado de varios paralelismos. Y llevo conmigo un cubo de Rubik. ¿Alguien lo sabe hacer en la sala? Ni una mano levantada. Imagino que sí lo sabéis deshacer. Toma, te lo dejo a ti. ¿Lo coges? Adelante. Sí, no pasa nada, tranquilos, lo cogéis, no pasa nada, le dais unas vueltas, dale vueltas, si no lo sabes hacer, lo pasas por detrás, también le das unas vueltas y van pasando. Os explico, he dado un cubo de Rubik, que es una buena metáfora para lo que es un reto. 1000 posibilidades, 1000 no, billones de posibilidades, concretamente 43 billones de posibilidades, una solución, y es un poco el reflejo de ahora, tantas cosas a tener en cuenta, tantas cosas a combinar. Bien, pues esto nos lleva a algo, la gente aquí va cogiendo el cubo de Rubik, lo va pasando y ya. ¿Quién lo tiene? Mira, genial, ¿cómo te llamas? ¿Isabel? Saro, si te quieres quitar la máscara, estás más cómoda tú misma, te invito a vivir. No, lo pasan por allí, La Saro no quiere, no pasa nada, pásalo, que alguien levante la mano, alguien que quiera participar, tú misma, sí, por aquí, por allí, hay personas, adelante, algún valiente de estos que quiera participar y quiera vivir esta experiencia. Y lo tenemos, un fuerte aplauso para él. Encantado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿vale? Porque estábamos aquí, que sí que no. Ella lo tenía claro, ha sabido decir que no. Esto es muy importante también, ¿no? El poder decir, mira, no es mi momento, no me sentiré cómodo. Y una persona que tenía al lado ha dicho, yo tomo la directiva, ¿no? Te lo agradezco por tu valentía, por tu decisión y por estar aquí ahora. Bien, ¿tú sabes resolver este cubo? No.
Muy bien. Vamos a tocar algunos conceptos que hemos tocado ya. A todos, deshacerlo sí, ¿no? He visto que le dabas ahí caña. A todos nos gustaría, y lo digo en serio, poder tener una bolsa mágica, coger los retos, los problemas que vivimos en nuestro día a día, ponerlos dentro de la bolsa y hacerlos, solucionarlos. Sí, no, ya, bueno, esto estaría bien, pero tú sabes que las cosas no van así. Me temo que la magia en este caso no existe, si no os regalaríamos una bolsa. Esto tenía trampa. Tenía trampa, pero solo para explicaros que la magia, que esperar que las cosas se resuelvan porque sí, no existe, no es una realidad real. ¿Cómo te llamas? Perdona, ¿me lo has dicho? Santi, disculpa. Santi, tú no sabes hacer esto, no lo has hecho nunca, es un problema al que no te has enfrentado nunca, como tantos retos que estamos viviendo hoy en día al que no nos hemos enfrentado nunca. Todos tenemos esta sensación, algo nuevo para mí. Un reto es un problema que quieres solucionar, que estás comprometido, pero que no sabes cómo hacer. Yo te voy a pedir algo, que te dejes llevar un poco. Te voy a pedir que cojas el cubo de Rubik y lo vayas girando, pero lo vas a hacer de una manera diferente a la que estabas ahí. Te voy a pedir que lo hagas detrás de la espalda. Mírame bien, Santi, mira cómo quiero que lo gires, ¿lo ves? Está claro que así nunca habías girado un cubo de Rubik y los dos sabemos que es totalmente imposible hacer y resolver un cubo de Rubik de esta manera. Es decir, complicamos las cosas, ¿te ha quedado claro, no? Acércate un poquito aquí, mira hacia adelante. Te voy a pedir que hagas un ejemplo. De aquí a un momento te lo daré en la espalda y vamos a por ello. Pero antes que nada, quiero que mires a todas las personas que tenemos aquí. También tenemos una cámara ahí. Quiero que sepas que detrás de esa cámara hay más de 400 o 500 personas que están siguiendo este evento en vivo. Santi, yo te voy a dar este cubo de Rubik, que no deja de ser pues un reto. Te lo voy a dar aquí detrás de la espalda y te voy a pedir que empieces a mirar. Por ejemplo, a este caballero de aquí. Toma, empieza a girar como hemos comentado. Sí, perfecto. Él va girando el cubo de Rubik y vas mirando a las personas. Ves tomando su confianza. Incluso recuerda que allí en la cámara hay más de 500 personas que las tenemos aquí cerca. Y ahora hablamos de la creencia, justamente algo que se ha comentado, la importancia de creer. Yo sé que esto es un reto que no has hecho, pero quiero la actitud, esa actitud. Y tú dime, yo puedo. Yo puedo. Bueno, hay algo que no es poder a veces, que es querer. Yo quiero. Yo quiero. Vale, bien. Y ahora quiero que le deis la fuerza del grupo. Tú puedes. Bien, si estás en casa también dile tú puedes a Santi, que está aquí conectado contigo. Y ahora quiero que os digas, yo con vosotros puedo. Yo con vosotros puedo. Tú con nosotros puedes. Y ahora la parte más difícil. Tomé vuestra fuerza. Tomé vuestra fuerza. Y lo conseguí. Y lo conseguí. Para de girar, porque decir lo conseguí es bastante apresurado. De todas formas, nadie sabe si lo has conseguido o no. Lo que sabes es que has girado, no sé cuántas veces habrás girado, muchas, has estado ahí mientras te preguntábamos, y la intención era un poco que tomaras la fuerza de los tuyos, que sintierais este evento con la fuerza de sentir la fuerza de los vuestros, de vuestra comunidad. Y ahora sí, te voy a pedir también que cierres los ojos, solo unos instantes. Cuando cuente a 3 sacarás el cubo. Solo que hubieras hecho 2 líneas, la gente se viene abajo, ¿vale? Porque esto es imposible. Por su reacción verás qué tan lejos o tan cerca te has quedado. Así, fíjate que además los tenemos por detrás también, te están viendo, ellos ya saben si lo tienes resuelto o no. Así que vamos allá, cierra los ojos, 1, 2, 3, adelante, saca el cubo y dinos, ábrelos, ¿cómo te sientes? ¡Sí! ¡Wow! Santi, enhorabuena. Por favor, quédatelo de recuerdo. Quédatelo de recuerdo para este momento. Sí, quiero que se lo quede de recuerdo y que todos vosotros también os quedéis esta experiencia, esta metáfora como recuerdo, porque hoy en día va a haber muchos y muchos retos, y ya lo estamos viendo en el día a día, que no habéis enfrentado nunca. Retos que aunque penséis nunca he sido capaz, quiero que los entoméis, que los cojáis con fuerza, con convicción, con la actitud necesaria y viéndoos capaces, porque no estáis solos, sois toda una comunidad que versa alrededor de la educación, muchos diferentes players en todo esto, que hoy nos encontramos aquí, docentes, equipos directivos, toda la gente de Macmillan remando en la misma dirección. Así que bueno, quiero que tengáis claros que por muchos retos que nos vengan, tenemos la fuerza del colectivo, esta fuerza que hablábamos antes de poder empoderarnos los unos a los otros y de tirar hacia adelante con nuestras convicciones. Tomad esa fuerza, empoderaros, porque este es el momento clave. Y hablando de momentos clave, ahora viene una parte interesante. Hemos hablado de los contenidos educativos, de su importancia, de que son herramientas, hablábamos de vehículos, son herramientas que vosotros sois los que los ponéis en práctica. ¿Qué mejor momento que este para poder conocer un poquito más allá toda la misión de Macmillan? Y qué mejor que hacerlo de la directora de Marketing y Desarrollo Estratégico en Macmillan. Estamos hablando de Nadia. Por favor, un fuerte aplauso para ella, Nadia Mergani. Encantado de tenerte aquí.
Vamos a tratar algunos temas. Yo tengo mucha curiosidad para algunas cosas. Lo vamos a relacionar con cosas que hemos ido viendo. Si te parece, pongámonos cómodos y vamos adelante. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Estamos viviendo una mañana movidita, por así decirlo. Sí, yo me siento removido con todo lo que vamos comentando porque son cosas que nos tocan muy, muy, muy de dentro. Bien, Macmillan, somos conscientes que Macmillan no es algo nuevo. Ya hace casi más de 2 siglos empezasteis con todo esto. De hecho, fuisteis los protagonistas de la producción o de la edición de un libro como fue Alicia en el País de las Maravillas. Es cierto. Podríamos tirar y ver muchísimas cosas, pero hoy este evento, ya está más claro que nunca, es para mirar hacia el futuro. Miramos adelante, pero siempre desde el presente. ¿Cómo está Macmillan ahora mismo? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, efectivamente, vamos a hablar del presente y del futuro, pero Jordi justamente quería rebobinar un poquito hacia un pasado, pero un pasado que realmente sigue nuestro futuro. Y no muchas personas saben que somos quienes publicamos revistas como Nature, como Scientific American, conocido aquí como Ciencia e Investigación, que aparte de todas esas raíces más literarias, tenemos un ADN muy científico. ¿Y por qué lo menciono aquí hoy, en que estamos para hablar de la enseñanza arreglada realmente? Y es porque todo ese rigor científico, ese afán por la calidad, la excelencia que nos ha traído ese pasado científico, pues lo utilizamos muchísimo en la creación de nuestros contenidos hoy en día. Es realmente parte de nuestra forma de ser como Macmillan. Vuestro ADN, ¿no? Ha quedado ahí totalmente, en la metodología lo tenemos científica. ahí. Y nada, si tuve que dar un par de anécdotas sobre nuestro presente, pues podría decir que estamos en más de 50 países a nivel mundial y en España llevamos 35 años. De hecho, estamos de aniversario este año. Oye, pues felicidades, esto de entrada, 35 años, esto no es poco, han pasado muchas cosas en estos 35 años. Veo que tiene un impacto internacional. Con tu permiso, hoy nos centraremos en España. Me consta que tenéis 2 líneas principales de acción. ¿Nos podrías contar un poquito sobre estas líneas? Por supuesto. Yo creo que todo el mundo aquí nos conoce mucho por la parte de inglés y es cierto que fue y sigue siendo muy parte de nuestros orígenes, ¿no? Cuando montamos aquí la empresa hace 35 años, pero la verdad es que viendo la gran aceptación de nuestra oferta educativa, nuestro proyecto metodológico de inglés, y eso es gracias totalmente a los profesores que estáis aquí al otro lado de la pantalla, nos mostraron siempre mucho apoyo, mucha confianza, pues decidimos ampliar y, como no, para incluir alemán, otros idiomas, francés, contenidos bilingües, todo de la mano de unos socios maravillosos que tenemos. Y la verdad es que creo que puedo decir de forma humilde, pero también cierto orgullo y con gracias también a la confianza del profesorado de que nos va bien, ¿no? Esta parte de idiomas. Genial, esto es todo lo que es la preparación lingüística y tengo entendido también que tenéis toda una parte que es la preparación para el futuro. Esto parece un paraguas como muy global. ¿Nos podrías definir un poquito qué ámbitos atacáis en este aspecto? Por supuesto. Nosotros hace 13, 14 años pues decidimos, pues, como muchos negocios, como las propias escuelas, ¿no? Que tendría sentido diversificar un poco. Y en aquel momento no nos tenía sentido de repente empezar a publicar para todas las áreas curriculares. Esto ya existía en el mercado. Y lo que vimos un poco en la sociedad y a raíz de investigación con centros es que podría ser muy interesante tener una línea que es preparación para el futuro, que tendría que ver con todo lo que es desarrollar habilidades, destrezas, competencias que realmente van a ayudar a nuestro alumnado en el futuro para tener un éxito tanto en lo personal como en lo profesional y viene siendo muy relacionado con todo lo que comentó José Ramón en su ponencia realmente. Sí, como todo este contenido aplicable a tantos diferentes campos, ¿no? A todos, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Y en ese campo de preparación para el futuro, pues arrancamos con contenidos para la formación profesional y diversificación curricular, que tienen también su parte de contenido, pero también su parte de estar preparados para el futuro, ¿no? Del employability. Y luego en los años más recientes, pues viendo la gran demanda, no solo en las escuelas, pero también en la misma sociedad, desde las empresas, en tener alumnado que vendría preparada en todo lo que es el pensamiento computacional, robótica, programación, computer science. Perdona,
Perdona, esto del pensamiento computacional, entiendo que para vosotros debe ser algo en el día a día, pero me he perdido un poco. ¿A qué te refieres cuando hablamos pensamiento Sí. computacional? Pues yo creo que a todas las personas aquí seguramente que es algo que nos va sonando en estos años, y cuando pensamos en pensamiento computacional es muy tentador pensar en programar, en aulas TIC, en todo el ámbito tecnológico, y es cierto que programar es un vehículo maravilloso, pero al final son vehículos que nos permiten ese pensamiento computacional. Y en su esencia, yo sin ser experta yo en este Perdona, tema... por haberte puesto aquí en este no, raspa de la pared. no, pero un poco para explicarlo de la forma más sencilla, es todo lo que es analizar problemas, cortarlas o trocearlas en partes más manejables y buscarles solución utilizando la lógica, el pensamiento algorítmico. Y podemos pensar que eso nos puede ayudar mucho en entornos digitales, pero es una metodología que también nos puede servir mucho para resolver hasta los problemas más cotidianos de nuestro día a día, y va a ser esencial para nuestro alumnado. Bien interesante. Sí, sí. Y relacionado con bueno, el negocio o la línea que montamos en este sentido se llama BeMaker, lo hicimos con nuestros socios Beco Educación, y la verdad es que nos va bastante bien, ¿no?, su implementación en los centros. Magnífico. Oye, ¿qué te parece si nos vamos un poquito fuera de las aulas y hablamos de vuestro impacto fuera de las aulas? ¿Te parece si hablamos de Kiva? Sí, por supuesto. Kiva es algo Sabía que te tocaría en el punto sí, ahí, sí, ¿eh? es un proyecto muy personal para mí quizás, y que estamos muy orgullosos de ello en Macmillan, y es cierto que tiene efectos fuera del aula, pero también es algo que se implementa en las aulas. Y para dar un poco de contexto sobre Kiva, esto es un proyecto que viene realmente al ver el grave problema del acoso escolar. Y como todos sabéis, no es algo nuevo para nada, pero sí que es cierto que con los nuevos medios tecnológicos pues hay vías de acoso, bueno, pues un poco más complicadas. Y es cierto que un alumno o una alumna, al dejar el colegio a las 4 o 5 de la tarde, pues el acoso no tiene por qué acabar porque está allí con su dispositivo. No. Así que a raíz de ver esto, de verlo en los centros, hablamos con la Universidad de Turku en Finlandia y conseguimos poder llegar a un acuerdo para llevar a Kiva, que es el programa que se utiliza contra el acoso escolar en todos los centros en Finlandia. Y bueno, esta es una cosa de eficacia probada, digamos, está en muchos continentes, y estamos ahora, creo, en unos 70 centros en España, y puedo decir que los resultados son muy buenos, son muy prometedores. Vamos a invitar a toda la audiencia a descubrirlo a través de los stands de aquí un ratito, porque sé que en cada cosita de estas nos podríamos detener y profundizar muchísimo, ¿no? Porque al final son cosas que no solo son los contenidos educativos, sino vais viendo cómo vuestra misión se puede ir cumplimentando en diferentes campos de acción. Hablando de campos de acción y hablando de vuestra línea editorial, habiendo revisado vuestras iniciativas, me doy cuenta que tienen un denominador común. Podríamos hablar de unos pilares educativos, ¿correcto? Sí, por supuesto, ¿no? Un poco la filosofía que sustenta un poco nuestro proyecto. Y quizás antes de hablar de pilares, quizás hablar de la base, ¿no? Para nosotros, y volviendo otra vez a ese raíz un poco más científico, la investigación, los productos, los contenidos que sacamos, y en eso tengo que dar un gran gracias a todos los profesores porque nos abren las puertas, nos permiten hacer investigación con ellos, entrar en sus aulas, participar en focus groups. Y todo esto pues asegura, o la idea es que asegure de que lo que saquemos, lo que publiquemos, pues encaje en gran parte con sus necesidades. Eso sería un poco la base. Y luego, yendo un poco a los pilares, quería hablar un poquito de los Power Skills. Y los Power Skills realmente no son nada nuevo, es todo y está muy relacionado con ciertas destrezas que mencionó José Ramón también en su ponencia. La creatividad, el pensamiento crítico, la resiliencia, son una serie de cosas que vamos... Esto es lo que hemos hablado también como soft skills, a veces se habla, ¿no? Es cierto que se han dominado muchas veces soft skills, pero hay un movimiento en los últimos años en la comunidad que dice, bueno, soft, que en inglés es blando, destrezas blandas, y esas destrezas tienen nada de blando, son súper potentes, tienen mucho power, digamos. Así que por eso el giro un poco en ese nombre. Y es cierto que, aunque realmente es el docente, ¿no?, que va siempre a transmitir eso, intentamos en cada, sea un libro de francés, material para la robótica, siempre tener esta parte de Power Skills muy presente. Añadir este ingrediente en cada una de vuestras acciones. Sí. Magnífico. Sí, sí, sí.
Hay más, ¿eh? Sí. Vale, no te veo ahí. Sí, sí. Hay Tema, más, no. es importante, estos No, pilares sé que son eso vuestra... es, eso Adelante. es. Y nada, un poco acabando. En nuestras conversaciones con los educadores, una cosa, y no es sorprendente, una cosa que piden constantemente es un apoyo en cuanto a, bueno, pues en sus clases tienen alumnos con diferentes habilidades, diferentes niveles, y necesitan material cada vez más flexible, más modular, con elementos que se pueden quitar, añadir, etcétera, en función de lo que necesita el niño y el profesor en este momento. Así que eso sería otro tema muy importante para nosotros. Y quizás para acabar, y otra vez estoy haciendo referencia a José Ramón porque habló de los valores. Es que José Ramón ha hecho referencia... Parece que sí, ¿no? No ha dejado ni un tema. Es difícil hoy seguir hablando Sí, sin sí. hacer referencia a algún tema de los que se han Y es desarrollado cierto. en la ponencia Y no- anterior. y ¿eh? no nos pusimos de acuerdo. No, pero es que ha ido por todas. Estamos alineados. Pues está claro que la parte de valores es algo que viene muy arraigado del seno familiar, pero como ha dicho José Ramón, los centros tienen una voz clarísima, una voz importantísima en esto. Y en Macmillan es cierto que no somos una parte central de esa conversación, pero sí ponemos ese granito de arena para que cuando un profesor o profesora quiere trabajarlo, pues lo encuentra presente en nuestros materiales. Al final lo que estoy viendo es que estas herramientas, ¿no?, las hacéis multifuncionales para que cada uno de los docentes, de los pilotos del vehículo que comentábamos otra vez con José Ramón, pues tenga las funcionalidades que necesitáis para poder adaptarlas a las diferentes diversidades que nos encontramos en el aula, pero también sobre todo que pueda fomentar o apoyar estos valores que en principio son dados en casa y que muchas veces, por mala suerte, la escuela es su único referente, así que es una cosa Eso es. extremadamente importante. Bien, hemos descubierto muchas cosas, ¿vale? Vamos a ir acabando esto porque abrir melones podríamos abrir muchísimos en esta mañana. Hay un tema que creo que tenemos que hablar, ¿vale?, que es el cambio de paradigma que estamos viviendo. Es decir, estamos en un... Digitalización, ¿no? Hablamos de digitalización, estamos en un vaivén, vemos ahí el vértigo, nos damos cuenta de las posibilidades, de las limitaciones y estamos todos descubriendo, bueno, estamos todos delante de un súper reto que es la digitalización y mucho más, como ha quedado más que comprobado en estos últimos años, en el ámbito educativo. ¿Cómo estáis viviendo este reto desde Macmillan? Pues es un reto, como tú dices, Vale. es un reto. Yo creo que la digitalización trae grandes oportunidades, pero yo creo que toda la comunidad educativa, y me incluyo familias, centros, docentes, editoriales, pues también trae ciertos retos y pueden ser desde la capacitación hasta la conectividad, múltiples plataformas, hay muchas cosas ahí por ver. Y sí que me gusta incidir un poco en lo que comentaste de ese momento de inflexión, ¿no?, con la pandemia, porque sí que es cierto, y yo soy británica, pero he vivido en diferentes países, que al llegar aquí noté que realmente el nivel de digitalización en los centros era alto, ¿no?, comparado con países como Alemania, Suiza. Es decir, que venimos con cierta ventaja, pero es cierto, al llegar la pandemia, pues de la noche al día tuvimos que remangarnos todos y de repente dar clases virtuales. De repente, bueno, tener mitad de los niños en la clase, mitad en casa, fue un reto enorme y los docentes han estado, bueno, a la altura y más sinceramente. Y yo creo que cualquier reto también viene con oportunidades. En este caso, pues con la pandemia es cierto que los profesores que ya estaban capacitándose, pues se han puesto a 100 con todo esto y se nota, porque yo creo que aunque la cosa ahora se planee un poco en cuanto a la situación actual, creo que digital no va a desaparecer, eso ya está aquí para quedar. Y en cuanto a empresa, también es cierto que nos da oportunidades, nos empuja a veces hacia la innovación. Por dar simplemente una anécdota, un ejemplo, toda la parte de intercambios de idiomas presenciales, ¿no?, que fue tan importante y sigue siéndolo, pues con la pandemia pues, no fue posible de repente. Y a raíz de eso pues, creamos algo que se llama el Virtual Classroom Exchange, que es una herramienta que permite hacer intercambios virtuales en inglés con niños en otros países, con toda una serie de materiales y contenidos de soporte. Así que, a pesar de la dificultad de la situación, creo que vamos todos, ¿no?, sacando cosas, sacando nuevas formas de trabajar y formas de hacer.
Sin duda, lo que comentas, ¿eh? Un reto muchas veces se transforma en una oportunidad y como hemos visto hace un momento con Santi, pues un reto se afronta en comunidad, ¿no? Que es lo que hoy estamos aquí sintiendo la fuerza del todos con todos. Sin duda veo que en Macmillan trabajáis conjuntamente con todos vosotros, con muchos de vosotros y vosotras que os disponéis a dar ese feedback tan necesario para poder afilar y tener las herramientas necesarias para poder cumplir todos estos objetivos. A mí me queda claro que en digitalización hay muchas oportunidades, pero que siempre tenemos que ir alineados con lo que se ha comentado hoy aquí, que son los valores, la bondad, la compasión y que todo esto nos aporte. Este es el gran reto en digitalización, ver hasta dónde y de qué manera, y estoy seguro que juntos lo conseguiremos. Sí, desde luego, esto no podemos hacerlo sin vosotros y tenemos un enorme aprecio a todos vuestros esfuerzos y solo me queda daros las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Sí,